Bienvenidos a la lección número 2 de esta segunda semana y hoy día vamos a hablar sobre el gerundio en sí. Y el gerundio en inglés se llama diferente y de hecho el gerundio del inglés no es lo mismo que el gerundio del español. El gerundio del inglés se traduce al español como un verbo infinitivo, que después lo vamos a ver, pero el gerundio del español son las palabras que terminan en ando o yendo. Acá te dejo algunos ejemplos en verbos para que tú te puedas dar cuenta. Por ejemplo, cantar es el verbo infinitivo, es decir, el verbo que no tiene tiempo, no está conjugado, que son los verbos que terminan en ar, er, ir. Y para formar un gerundio simplemente agregamos un ando al final. Por ejemplo, cantando, comiendo, puede ser el ando o puede ser el yendo. Y a veces quizá puede variar depende del verbo, etcétera, pero en general estas son las dos terminaciones. Cantando, comiendo, escribiendo, bailando, corriendo, nadando. Obviamente estos verbos solos no se van a usar, sino que se van a usar siempre al lado de el verbo estar. Por ejemplo, estar, cantando, comiendo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Por mientras, quería mostrarte que estos verbos que terminan en ando o yendo, como nadando, leyendo, aprendiendo, viajando, trabajando, estos se llaman verbos gerundios o incluso se llama el modo gerundio en sí. Y en inglés lo llamamos presente participio. Presente participio y también existe el participio en pasado, pero este es un participio en presente. Y otros ejemplos, por ejemplo, trabajando, aplaudiendo, comprendiendo, descansando, bebiendo, viendo, viviendo, creciendo, respondiendo, muriendo, soñando. En inglés también existen estos verbos que terminan en ando o yendo y en inglés terminan en ing. Para la mayoría de los verbos regulares, simplemente se agrega una ing a la forma base del verbo. Por ejemplo, talk, que significa hablar. Y ese talk simplemente se agrega una ing al final y significaría hablando, talking. Walk, que significa caminar, se diría walking, caminando. Eat, que significa comer. Con el ing al final significaría comiendo, eating o eating. Después te voy a enseñar cómo pronunciar la T entre dos vocales. Para los verbos que terminan en una consonante seguida de una vocal y luego una consonante, es decir, tienes una consonante, una vocal y una consonante, en ese caso la última consonante se duplica antes de agregar el ing. Por ejemplo, la palabra run, que significa correr. Ese run tenemos que, ya que cumple la regla de tener una consonante, la consonante R, tiene una vocal, letra vocal, U, y tiene una consonante N al final. Esa última consonante, solamente porque sigue el C, V, C, que es consonante, vocal, consonante, esa última consonante se duplica a doble N y luego se agrega la ing, running. Y luego pasa lo mismo con la palabra swim, por ejemplo, que significa nadar. También cumple este requerimiento que es la consonante antes de la vocal y luego otra consonante más. La última consonante lo duplicamos y sería swimming. Y luego stop, también duplicamos la P y agregamos la ing. Entonces llegaría a ser stopping. Stop, stopping. Para los verbos que terminan en IE, que es una I latina y una E, generalmente se cambia esa IE por una I griega antes de agregar la ing. Es decir, la IE, la E básicamente se elimina completamente, la I se cambia por una Y. Y luego tenemos que agregar la ing, como lie, por ejemplo, se convierte en lie y luego ing, lying. Die, se escribe la D y la Y y luego una ing. Lo mismo la tie, eliminamos la I y la E y ponemos una Y en vez y diríamos tie in.
O sea, tenemos que pronunciarlo incluso separado. Primero la lai y luego la in. Die en, tie en. Y eso ya lo vamos a ver en otro momento, cómo pronunciar esa ing. Para los verbos que terminan en e, porque hay muchos verbos en inglés que terminan en e, como la palabra write, por ejemplo, si tú te fijas, que significa escribir, esa e normalmente es muda en inglés y cuando se agrega una ing, esa e se tiene que eliminar completamente. Entonces, en vez de decir write, una e y luego la ing, diríamos simplemente sin la e, writing, write, writing. Dance, que significa bailar, diríamos dancing, sin la e. Eliminamos la e y simplemente agregamos la ing. Y lo mismo con drive. Eliminamos la e y agregamos la ing, driving. Y todos estos verbos como singing, que significa cantando, eating, comiendo, writing, escribiendo, dancing, bailando, running, corriendo, swimming, nadando, todos estos verbos nosotros los vamos a ocupar en la siguiente lección cuando hablemos sobre un tiempo verbal en particular, porque este de acá en esencia no es un tiempo verbal, simplemente es un modo en sí, el gerundio, que se usa con otro verbo más, que es el verbo estar, para que tenga sentido. Y acá hay otros ejemplos, por ejemplo, reading, leyendo, learning, aprendiendo, traveling, viajando, working, trabajando, applauding, aplaudiendo, understanding, entendiendo, resting, descansando, drinking, bebiendo, seeing, viendo. En este caso, por ejemplo, la primera parte se pronuncia sí y recién se pronuncia la ing, sí, en. Es decir, es como que se encontrasen dos is. Living, viviendo, growing, creciendo, answering, respondiendo, dying, muriendo, por así decirlo, aunque no sé en qué contexto se estaría, aunque sí, creo que en algunos ejemplos, como me estoy muriendo, supongamos. I'm dying. Dreaming, soñando, remembering, recordando, spending, gastando, selling, vendiendo, feeling, sintiendo, hearing, escuchando, laughing, riendo, coexisting, coexistiendo o conviviendo, living, saliendo, y eso es el gerundio. O sea, son palabras que terminan en ando o en yendo. Ahora, no todas las palabras que terminan en ing en inglés son estos gerundios. No son verbos, este tipo de verbos que son gerundios, sino que pueden ser adjetivos o sustantivos. Así que tienes que ser muy cauteloso con este ing. Incluso en algunos contextos va a traducirse como un infinitivo, es decir, como un verbo que termina en ar, er o ir al español. Pero vamos a ver a continuación, en la otra lección, cómo es que se va a usar este gerundio con el verbo estar. Así que nos vemos en la próxima edición.